38 minutos utilizaron para que lo vayan contabilizando. Senador Mayans tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Ya me interrumpe, presidente, todavía no empecé a hablar. Se ve que tienen miedo de alguna cifra que yo le puedo tirar. Me extraña, bueno, está bien. No, presidente, Perón a nosotros nos encargó tres objetivos fundamentales, ¿verdad? Nos habló de la independencia económica, de la soberanía política, de la justicia social, y decía además de que nosotros teníamos que crear los cambios estructurales que hacen más feliz a nuestro pueblo y más grande a nuestra nación. En eso consiste el esquema revolucionario. O sea, básicamente decíamos la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Esta es la misión que tiene una persona que llega al gobierno que se precia de ser justicialista. Y en esto Kirchner dijo claramente, cuando llegue a la Casa de Gobierno no voy a dejar mis convicciones en la puerta de la casa, voy a trabajar en ese sentido. Y yo creo que el presupuesto nacional refleja las políticas públicas que uno quiere implementar en la acción de gobierno y que lógicamente cuando uno va a las campañas políticas le dice a la gente este tipo de políticas voy a implementar y eso es lo que hace con el presupuesto. Y fíjese usted, presidente, la primera vez que yo estuve acá, la primera vez que asumimos acá, yo voté un presupuesto de 42.000 millones de pesos, redondeando la cifra. 42.000 millones de pesos. Hoy el presupuesto, escuche la diferencia, 628.000 millones de pesos. 580.000 millones de pesos de diferencia. Y de este presupuesto de 628.000 millones de pesos, el 63% es para los servicios sociales. Lo que dice claramente cuál es la visión que tiene el gobierno del presupuesto. Ahora, nosotros hemos escuchado estos relatos que hace la oposición todos los años. Yo desde el 2001 escucho lo mismo, ¿verdad? Y la verdad que si uno compara los resultados, y fíjense ustedes que siempre anunciaban las grandes tragedias que iban a venir si aplicábamos estos presupuestos, año tras año. Inclusive me acuerdo que en el año 2011, cuando no tuvimos presupuesto porque no nos votaron el presupuesto, no nos dieron en ese momento el presupuesto, los grandes economistas decían que este iba a ser un año catastrófico para el país. Usted era el ministro de Economía, que creo que fue uno de los mejores ministros de Economía que tuvo el país, ¿verdad? Sinceramente, presidente, le digo, porque la mayoría de los ministros salían corriendo y usted permaneció en su cargo y además de eso, creo que la presidenta le distinguió con la confianza de que lo acompañe en la fórmula precisamente por la gestión que usted desempeñó. No, sinceramente, yo creo que en ese sentido, ¿verdad? Todas estas personas que decían que la economía iba a ser un desastre, la verdad que le erraron demasiado feo, ¿eh? Y yo le veía en todos los programas de televisión y en algunos que tienen un buen rating, y yo digo ahora, el rating no es proporcional a los votos, evidentemente, porque hay algunos que la gente no le cree absolutamente nada. Han salido tanto por televisión. Y a lo mejor el problema radica en eso, ¿verdad? Porque cuando la gente le comienza a conocer y dicen tantas barbaridades juntas, y más vale, por ejemplo, a la diputada Carrió no le votó nadie. Yo creo que ha de ser la persona que mayor cantidad de minutos por televisión tuvo. Y hay algunos conductores de televisión que cuando hablan de la Carrió parece que están en el éxtasis, presidente. Está hablando Lilita, dice. Y bueno, así como Lilita, también hay otras personas que cuando hablábamos del presupuesto, hacían todos estos augurios, ¿verdad? De desastre, de catástrofe, y la verdad que nada de eso pasó, y esta cifra que yo le doy desmienten absolutamente todo lo que ellos dicen. Porque con estas políticas públicas de inclusión, ¿verdad? La economía argentina ha crecido a un ritmo prácticamente del 8% anual. Y hay algunos que dicen, ¿qué le pasó a la Argentina? Porque nos comparan con Brasil, ¿verdad? Bueno, Brasil no tuvo, voy a decir
decorosamente. Brasil no tuvo la crisis del 2001, ¿verdad? Brasil no tuvo la crisis terminal que nosotros tuvimos en el 2001. Entonces, no nos comparen más con Brasil. No tuvo, por suerte no tuvo una crisis terminal como la que tuvimos. Ustedes fíjense, presidente, bueno, la verdad que se le dejó 36.000 millones en Central y tardaron 2 años en reventarlo, ¿verdad? Fue tan bueno el gobierno que tardaron 2 años en reventarlo. Así que, mire, presidente, fíjese usted el caso del presidente Kirchner. Yo digo, ¿cómo uno tiene que empezar en la convicción que uno tiene? 167% del PBI era la deuda. Era más grande la deuda que el PBI. Esta era la herencia. Entonces ahí uno tiene que resolver cómo va a negociar esto. Porque esto es un tema central. Si nosotros negociamos la deuda, como por ejemplo se negoció el megacanje, una brillante negociación, de 30.000 llevaron la deuda a 52.000. Y después, presidente, salió en todos los diarios. En blanco cobraban comisiones de 300 millones de dólares. Murford y todas estas calificadoras de riesgo que tenemos acá, en blanco cobraban las comisiones. Ahora, nadie le puede negar a este gobierno, ¿verdad?, que ha trabajado realmente en el desendeudamiento del país. A usted le tocó trabajar mucho en eso, pero con este criterio de terminar con la usura internacional. Fíjese usted, presidente, si nosotros hacemos caso, por ejemplo, a la receta del Fondo Monetario. Fíjese el caso, por ejemplo, de los países de Europa. Grecia, por ejemplo. Un niño griego, un bebé griego, nace y ya está debiendo 30 años. 30 años está debiendo. Y un niño español nace y debe 30 años. Él no sabe por qué, pero él ya está debiendo 30 años de su vida. Y no, yo te voy a explicar el tema de la deuda, porque ese tiene su explicación. No te olvides de la caída del gobierno de Alfonsín. Yo fui presidente provisional y sé cómo se originaron la deuda de las provincias. Te voy a explicar para que sepa, porque vos eras concejal cuando eso. Te voy a explicar cómo pasó la deuda con Alfonsín, cómo cayó Alfonsín. Bueno, pero para explicarle nomás. Bueno, gracias, presidente, muy amable. No, yo justamente estaba diciendo de que realmente hubo un gran trabajo en el tema del... ¿Quién puede negar esto? ¿Verdad? Hoy, por ejemplo... Fíjese la diferencia. De un 167%, hoy es el 42% del PBI. ¿Y cuál es la concepción? Romper con la usura internacional. Yo me acuerdo cuando fuimos, acá Pichetto no me va a dejar mentir, con Miguel, con Berna, a hablar con la gente del Fondo Monetario Internacional, que la misión encabezaba a Nuxin. Yo también fui como miembro de la mesa, y nosotros teníamos 3.000 cortes. Teníamos un desastre, el país estaba en llamas prácticamente. Y a él lo único que le preocupaba era cómo iba a hacer la Argentina para cumplir con sus compromisos. Pero para nada hablar 1 año de gracia, 2 años de gracia, nada. Ahora, le digo yo, presidente, esto lo voy a decir, porque fue una reunión cerrada. Lo que le dijo Pichetto y lo que le dijo el senador Berna es irreproducible, presidente. Le digo sinceramente. Estuvieron, pero durísimos. Tal es así que el indio hindú, no sé, el indio, pero hindú es la religión, se quedó medio blanco, presidente. Porque lo que le dijo Berna, bueno, y lo que le dijo Pichetto, terrible, terrible. Yo acostumbraba a decir, bueno, hay que recibir la visita con cordialidad, pero esto era una cosa, miren, ustedes lo conocen a Pichetto cuando estaba medio enojado, bueno, ahí estuvo peor. Claro, salimos mal de esa reunión, presidente. Claro, era la usura en persona, ¿verdad?, que quería mantener su esquema y que sigue manteniendo este esquema a nivel internacional y que ya ha fracasado en el mundo, porque eso es un sistema de explotación directa. Ahora, fíjense si nosotros... Le pido una interrupción, Pichetto, que seguro trae alguna anécdota. ¿Cómo no, presidente? Vamos con la anécdota. Había un representante del fondo que representaba al banco español, al banco más importante de la familia Botín, que también nos daba clase y nos exigía duramente, nos maltrataba incluso también en el trato, el pago de las obligaciones que la Argentina debía, ¿no? La realidad dramática que vive España nos exime de todo comentario ahora, ¿no? A veces el proceso histórico también les hizo pagar a ellos la soberbia que tuvieron. También tuvieron mucha soberbia con los argentinos
que se radicaban en España, que los maltrataron mucho. Así que fue cierto lo que dice Mayán. Muy dura junto a los senadores ese día de defensa de los intereses argentinos, digamos, y frente a la arrogancia y a la soberbia de estos personajes que venían como virreyes al país, ¿no? Gracias, compañero presidente. Mire, presidente, si se hubiese negociado la deuda como se negoció el megacanje, hubiésemos estado debiendo, no sé, 300, 400 mil, porque es usura pura. Y esto es un gran mérito que tiene Néstor Kirchner. Nosotros tendríamos que, siempre digo que tendríamos que darle condecorado a Kirchner, porque le ahorró 70.000 millones de dólares al país. ¿Eso cuánto es en horas hombre, en horas en trabajo, en el esquema? Es terrible. Y por supuesto también, no se olviden ustedes que se habla de la economía de las provincias. Nosotros también estamos metidos en usura. Nosotros estamos metidos en usura, por eso hicimos los bonos. Mi provincia, de los 36 millones de pesos, fíjense ustedes, recibía 6 millones. El resto, bonos. ¿Sabe cuánto recibe ahora? 600. 600. No. Yo tengo la cifra bien clara, ¿eh? No, señor. Nosotros estábamos prácticamente con una deuda de usura y por eso había 16 provincias que tenían bonos. ¿Cómo se va a desarrollar un país donde hay 16 provincias con bonos? La provincia de Buenos Aires con bonos, Córdoba con bonos. ¿Qué recauda el país? Bonos. Es sencillo. Nos caímos. Y de esta situación, ¿cómo vamos a comparar Brasil con la Argentina? Una situación realmente desastrosa, ¿verdad? Entonces, hubo que recomponer el sistema y fíjense ustedes el criterio que hubo, ¿verdad? El criterio que hubo con respecto a la producción primaria, con respecto a la producción industrial, 5,5 millones de puestos de trabajo. Y hay un sacerdote que se llama Cini, que dice, compartiendo se agranda. El mezquino actúa al revés, presidente. El que mezquino quiere guardar, dice, no, esto... El Cini dice, compartiendo se agranda. Y esta era una Argentina llena de exclusión. Fíjense ustedes, el caso, por ejemplo, del sistema de la moratoria provisional, ¿verdad? Casi 3 millones de argentinos. ¿Cómo era la situación de esta gente? Bueno, realmente un estado lamentable. 60 años, 65 años. Iba a hacer usted estuvo en el ANSES también. Iban a hacer la cola y decía, mira, ¿cuánto tenés de aporte? 9 años, bueno, lamentablemente tenés que seguir trabajando. A lo mejor hipertenso, diabético, con serios problemas de salud. Nadie le tomaba, por supuesto, tiene 60 años, ¿quién lo va a tomar? ¿Quién es el responsable de hacer esa reparación? Perón decía claramente, el Estado es el responsable de corregir esa injusticia. Y estamos hablando de 2.700.000 argentinos que accedieron a ese estricto acto de justicia y que con la asignación universal, con las madres embarazadas. ¿Sabe cuánto dependen hoy del ANSES, señor presidente, usted que estuvo allí? 14 millones de personas dependen del ANSES. Con este presupuesto, nosotros le decimos a esos 14 millones de argentinos que se queden tranquilos, que vamos a seguir creciendo a pesar de las circunstancias difíciles que tenemos en el contexto mundial, porque entendemos claramente que tenemos que compartir entre todo el esfuerzo. Y acá hay un concepto de la riqueza, porque en la Constitución del 49, Perón ponía claramente que la riqueza es un bien social al servicio de la nación, no al revés, la nación al servicio del poder económico. Y eso se puede hacer acá, no sé si en otro país se puede hacer lo que se hizo acá en la Argentina, porque este es un país que está bendecido. Tiene producción primaria, tiene producción industrial, y lo mejor que tenemos presidentes del pueblo. Por supuesto que es la parte más importante. Si tenemos 60% de pobreza, 30% de indigencia, 25% de desocupación, ¿qué país tenemos? Ese es el país de la decadencia. Este es un país muy distinto. Acá tenemos 7% de desocupación, estamos cumpliendo con nuestras obligaciones. 62% del presupuesto en el sistema social. Esto le da la garantía a millones de argentinos de que nosotros vamos a sostener estas políticas que son de crecimiento y de inclusión. Y en el trabajo que ha hecho, ha sido un trabajo excepcional. Yo le digo, mire, yo tengo anotado acá 16 puntos.
fácilmente, me animo a hablar media hora de cada punto. Por ejemplo, el sistema educativo. ¿Verdad? El sistema educativo dice acá, ¿cuánto se invierte? 40.000 millones de pesos es la inversión en el sistema.